vamos a hablar sobre el proyecto que tenemos para finalizar en análisis de datos. ¿Cuál es el detalle que se va a establecer en este proyecto? Realmente lo que se va a realizar es una conexión de base de datos no relacionales con una conexión de base de datos relacional. Vamos a utilizar en este caso Cassandra, CouchDB y SQL Server. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? Vamos a recibir información de varios tipos de archivos. En este ejemplo lo vamos a realizar lo más básico posible para que se pueda entender, solo con dos bases de datos. Pero el proyecto va a abarcar diferentes tipos de bases de datos. Se va a estructurar de la siguiente manera. Se va a recibir información de una base de datos no relacional llamada Cassandra, otra que se va a llamar MongoDB, que es otro gestor de base de datos, y también se va a utilizar una base de datos que sea relacional, SQLite, ¿no? Entonces, esos tres se va a recibir la información. Adicional también otra de CouchDB, que es otro gestor de base de datos. Se va a recibir de las 4 bases de datos y se va a almacenar toda la información en una base de datos padre, como ejemplificar, que va a recibir toda la información de las 4 bases de datos, que ese gestor de base de datos va a ser CouchDB, y esa base de datos va a ser jalada a SQL Server, ¿no? Que es el final. SQL Server, en cambio, una vez insertada la información, lo que va a hacer es emitir en Power BI el análisis de todos los datos que hemos insertado, ¿no? La información que vamos a recibir también va a ser de archivos datasets .csv, .json, .xml, web scraping, de los cuales ya habíamos indicado anteriormente en la primera parte de presentación del proyecto. Lo que vamos a realizar ahorita es a presentar la información principal de lo que se va a utilizar al momento, ¿no? Lo más básico posible. Listo, una vez comentado este tipo de información, lo que vamos a necesitar primeramente, como ya habíamos explicado en la parte primera del proyecto, lo que vamos a utilizar es Cassandra como principal atracción de datos de los datasets para poder subir en este caso a CouchDB. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero tener instalado Cassandra, ¿no? Con todos las herramientas que necesita Cassandra para funcionar, y adicionalmente la librería de Cassandra debe estar instalada también en Python para poder trabajar juntamente. Una vez realizado eso, lo que vamos a utilizar es la conexión, ¿no? Vamos a utilizar un clúster para poder conectarnos directamente a Cassandra. Y le vamos a asignar en case name el nombre de la base de datos. En este caso, en Cassandra, para poder designar los nombres de las bases de datos a las cuales vamos a almacenar la información en las tablas, en este caso se llaman case space. Cassandra los utiliza como case space name el nombre de la base de datos. Entonces, una vez ingresado el nombre, lo que pusimos es una condición de que si es que en un caso, cuando se vaya a subir más información, necesitemos trabajar con bases de datos diferentes, en diferentes aspectos. Entonces, cuando exista una base de datos, que ya tengamos ingresada y no recordemos y por alguna razón salgamos ingresando, entonces lo obvie que existe esa base de datos y que nos indique que la base de datos ya está, ¿no? Ya está creada. Entonces, si es que pasa esta opción, si es que pasa esta condición, entonces nos dirá que la base de datos ha sido creada exitosamente. Entonces, ahorita lo ejecuté para que nos pueda mostrar si se ha creado la base de datos. En este caso lo puse como case inspección restaurante 2, ¿ya? Pero generalmente la base anterior le puse como case inspección restaurante 1. Entonces, lo podemos dejar en este caso así, o si no, como el nombre que nosotros queramos. La siguiente opción, lo que se creó, fue una función para poder llamar a cualquier tipo de dataset de cualquier rango, sea una columna, 2 columnas, 3 columnas que tengan la información, y que automáticamente lea el CSV, como le podemos ver aquí, le genere una lista de columnas y lo pueda llamar directamente. Entonces, una vez que nosotros tengamos aquí ya asignado lo que le habíamos comentado, lee el CSV, asigna las columnas, establecemos la conexión con Cassandra. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Aquí vamos a iniciar sesión en la base de datos,
que obviamente esto va a estar ingresado en la función, ¿no?, que estamos creando. Entonces vamos a utilizar el nombre del archivo, que en este caso es CSV. Vamos a necesitar el case space, que ya les había indicado que es el nombre de la base de datos, y como final el nombre de la tabla que nosotros queremos asignar, ¿no?, el nombre de la tabla que queremos. Entonces, para explicar de mejor manera, vamos a verificar acá. Entonces, yo el archivo CSV que tengo almacenado en mi carpeta del proyecto se llama swiggy.csv. El nombre de la base de datos de Cassandra le tengo como case extensión restaurante y le quiero que se llame la tabla Swiggy, ¿no? Como ya le ejecuté, por el motivo de que tiene más de 140,000 datos y se iba a demorar bastante, entonces lo ejecuté con anterioridad para que se pueda verificar que ha sido ingresado, ¿no? Entonces, en la carpeta del proyecto, como pueden verificar aquí, está el CSV, ¿no? Entonces le abriera también el archivo, pero realmente igual como les comento, se va a demorar y me va a tomar tiempo en el video. Entonces aquí podemos ver la capacidad que tiene la tabla de 44.58 megabytes. En cambio, la tabla el CSV Somato tiene en cambio 560 megabytes. Este lo utilizamos anteriormente y lo hicimos antes de emitir el video para que pueda jalar toda la información que tiene el dataset, que son casi superior a 200,000 datos, ¿no? Entonces, ya una vez ingresado, como habíamos comentado anteriormente, lo que va a hacer esta función es detectar todas las columnas. Eso sí, el archivo CSV debe estar todos los nombres de las columnas, eliminados los espacios, también los paréntesis y los corchetes para que pueda detectar de manera correcta la función. Si no, va a salir un error de que hay un espacio y no se puede asignar un nombre de una columna con un espacio. También se le puede optimizar ese tipo de errores, pero para que sea lo más básico posible se programó para que se pueda ver de esa manera, lo más fácil posible. Y también la manera más óptima para que no se tenga que crear, como por ejemplo, para poder extraer un dataset correctamente, también se debe de crear la tabla en Cassandra primeramente y se tendría que exponer todos los campos, todos los atributos. Después, una vez se insertan los valores del CSV, entonces de igual manera después nos tocaría hacer lo mismo en CouchDB, luego después en SQL Server, solo con una tabla. Y ahora si tienes 10 datasets se va a demorar el doble en programación, ¿no? El doble en crear. Entonces es posible y es mejor, de mejor manera, realizar una función que establezca todo una sola vez y detecte automáticamente y cree las tablas automáticamente, solo simplemente digitando el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y el archivo CSV que necesitamos. Entonces, de igual manera, aquí en esta creación, ¿qué es lo que realizamos? Para que pueda ser insertado directamente en Cassandra, entonces vamos a crear un query. Creamos el query y le vamos asignando las columnas, ¿no? Esta es la parte primaria, ¿no? Entonces, primeramente también lo que le va a confirmar es si es que la tabla existe o no. Si es que la tabla existe, le va a insertar los datos. Y si no, pues le va a crear la tabla y de igual manera le voy a ir insertando los datos. Entonces, en este caso, solo para que pueda ser detectable, lo que va a hacer es solo crear la tabla, ¿no? En esta función. Entonces, una vez que esté creado, simplemente nos va a mostrar este mensaje, que igual está acá. Obviamente, cuando ya se finalizó la sesión, perdón, se finalizó el proceso, se va a cerrar la sesión y la conexión del clúster con Cassandra para evitar después que exista retrasos en la memoria. Listo, la siguiente opción es simplemente ya insertar los datos que tenemos del archivo CSV. De igual manera lo hicimos con una función para que se pueda ver cómo va el proceso con mejor claridad, para que no se pueda ver, no se pueda haber inconvenientes, que esté en una sola función todo, la inserción, la llamada de datos, la creación de tabla, y no se entienda, ¿no? Entonces, de igual manera, la función es similar, se llama el archivo, se llama el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla. Entonces, igual nuevamente hacemos la conexión, iniciamos sesión y aquí vamos a insertar ya los datos. Entonces, como los datos les había indicado anteriormente, se demoró bastante porque eran demasiados datos, entonces se tuvo que ejecutar antes de hacer el video. Y lo vemos que los datos se han insertado automáticamente. De igual manera,
al momento de ejecutar, le hacemos también otra función para contar si realmente se ha insertado la información. Entonces nosotros lo que hicimos fue igualmente crear otra función que nos indique cuántos datos se han ido contando. Aquí vemos total de registros que se han insertado 148.541 datos de la tabla Swiggy, ¿no? De igual manera, todo esto va a estar subido a nuestro GitHub. Si desean algún rato revisar cómo está el funcionamiento, si les va a servir después para otros proyectos, otras subidas de datos, lo pueden verificar. Y bueno, finalizando las funciones, lo que vamos a realizar es simplemente ya transferir la información a CouchDB. De igual manera, se ha optimizado para que pueda ingresar de mejor manera, simplemente utilizando el cache space, el nombre de la base de datos de Cassandra, el nombre de la tabla y el nombre en este caso, del CouchDB de la base de datos. Entonces, en la base de datos de CouchDB, le colocamos nosotros como proyecto análisis, que al momento tiene esta información ingresada de 304 megabytes, que son 228.985 datos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es a esa base de datos le vamos a insertar los valores de Cassandra. De igual manera, la información que se va a transferir, vamos a utilizar el nombre de la base de datos de Cassandra, el nombre de la tabla que necesitamos y proyecto análisis. Y listo, se insertaría la información con la función. De igual manera, por cuestión de tiempo, no puedo especificar todo el detalle porque no me alcanza el tiempo para explicar toda la función. Si algún rato desean que les explique de mejor manera cómo es todo este proceso, me pueden escribir en los comentarios y podremos estabilizar y extender la explicación de manera más práctica, ¿no? Entonces, de igual manera, ahora la última función es ya la creación de la base de datos para SQL Server, ¿no? La anterior ya era de Cassandra CouchDB. Ahora, ¿cuál es la función aquí? Aquí directamente lo que nosotros hicimos es que se inserte la información de toda la base de datos en CouchDB en SQL Server. Entonces, este es el punto más específico y más llamativo y que va a optimizar bastante el tiempo porque anteriormente nosotros para que se pueda insertar en CouchDB se insertan no con tablas, sino se insertan con números de documento. Y los números de documento por lo general se registran por cada dato el número diferente. Entonces, para insertar varios datos de una base de datos no relacional va a generar un inconveniente clave para una base de datos relacional. ¿Cuál es el inconveniente clave? Que no pueden identificar qué base de datos pertenece a qué tabla, pertenece a qué tabla para que se cree en la base de datos relacional, que en este caso es SQL Server. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Realmente lo que hicimos fue que cada tabla que se está creando se le asigne un campo al final. Puede ser al inicio, en el medio, al final. Pero el campo se va a llamar tabla. ¿Ya? Y tabla le vamos a colocar el nombre de la tabla a la cual estamos insertando, que en este caso es Swiggy, ¿no? Entonces, cuando nosotros insertamos, vamos a ver que en la final, en la tabla, vamos a ver que va a estar todo Swiggy. Lo hicimos de esa manera para que al momento una función que nosotros vayamos a importar la tabla de CouchDB, la base de datos de CouchDB SQL Server, todos los datos que estén con el nombre de la tabla Swiggy se inserten en una tabla ya también llamada Swiggy con los campos que están almacenados en este caso para CouchDB se llaman documentos en vez de tablas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a ir insertando, va a ir buscando eso, si es que la tabla se llama Swiggy, si es que la tabla se llama otro tipo de tabla de documento, de tabla que hemos creado en Cassandra y hemos importado en CouchDB. Entonces, le va a ir creando y le va a ir insertando en esta función. Simplemente lo que vamos a hacer es llamar la función y establecer la conexión con SQL Server. Listo, entonces aquí le llamamos el nombre de la base de datos de CouchDB. Entonces, realmente aquí en la función lo que tenemos aquí especificado es el nombre de la base de datos en la cual vamos a trabajar en SQL Server. Lo hicimos de manera más práctica solo con autenticación de Windows para que la conexión sea más rápida y no tener complicaciones al momento de mandar la información. Se puede hacer también con autenticación